Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en esta semana número, número 3. Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a iniciar nuestra sesión. Bienvenidas bienvenida Madaí y Ana Paula a nuestro espacio abierto virtual y a quien lo vea posteriormente también bienvenido. Vamos a revisar algunos puntos importantes acerca de los recursos destinados de esta semana. Entonces, iniciaremos. Voy a nada más aquí poner la diapositiva indicada. Bueno, el objetivo es ese, reforzar los recursos destinados de esta unidad número 3. Además, también es trabajar esta dinámica que vamos a hacer. Les voy a dar igual. De igual manera, el link es la misma plataforma, solamente vamos a ir reforzando eh, algunos puntos importantes, así como lo estuvimos trabajando en el foro aprendiendo, que ustedes fueron respondiendo a algunas de las preguntas que estaban cumpliendo, en la que ustedes, bueno, sabían desde que cómo hacer un cuento, em, las diferencias, ¿no? Entre una reseña, etcétera. Entonces, esa misma dinámica, y para ser un poquito más ágil, el espacio abierto virtual. Nada más denme un segundo porque no me permite ingresar para darles el link y ustedes me apoyen trabajando esta dinámica. No se preocupen si sus respuestas son erróneas o no responden. La idea solamente es reforzar lo que está destinado a esta semana. Mm, ahí está, ahí está, ahí está. Lento, pero esta es nuestra, ¿cuántas cosas dan aquí? Como salen muchos como anuncios, no me permite rápido avanzar. Entonces, listo. Ahí va, entonces hacemos un parto. Aquí en el chat les voy a compartir el link para que me ayuden a ingresar, por favor. Van a poner sus nombres y cuando estén listas, iniciamos. Ahí está. Paula, muy bien. Nos faltaría solamente Madaí para su ingreso. Si puedes ingresar, Madaí, o no te es posible.
bueno, sino para ir comenzando, ¿de acuerdo? Y no llevemos más tiempo de la sesión. Bueno, vamos a empezar. Iniciaremos con las preguntas. Son 8 preguntas y bueno, ¿qué es el relato de acuerdo a los recursos? ¿Qué sería el relato? Bien, un relato es una narración breve y estructurada de historias. Muy bien acertado. Gracias. Siguiente, es una de las características del relato. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el relato debe ser hecho cuando cuando ustedes ya están haciendo el suyo, pero cuando lo vayan a elaborar los que faltan, tienen que tener muy en cuenta que su relato debe evitar los detalles o descripciones lentas. ¿Por qué? Porque un relato, digamos, no es tedioso, no es aburrido. ¿Activaste tu micrófono, Ana Paula? ¿Quieres decir algo? Bueno, si quieres decir algo, pues, no me confianza. Entonces, te debe evitar los detalles lentos. Es uno de los pasos para hacer un relato. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y es algo que ustedes deben de responder en una de las preguntas del cuadro solicitado. Establecer un narrador, eso es muy importante. Ustedes están haciendo sus escritos con el narrador o con la persona más bien gramatical que ustedes están eligiendo. Este puede ser, la mayoría lo hace en tercera y en primera persona. La mayoría lo hace más en tercera persona. Ahorita estaba viendo que lo están haciendo en segunda persona, lo cual en ese caso me, me, me pareció bastante curioso. Muy bien las dos. Se establece un narrador. El siguiente es, ¿qué es una reseña? En el foro Aprende ustedes, algunos eh, pusieron muy adecuadamente la respuesta a qué es una reseña. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una reseña es un documento académico, ciertamente. Sí lo utilizamos, claro, también para una obra de teatro, una cuestión cultural, un lugar donde estuvimos, no sé, un restaurante, un lugar que visitamos, podemos utilizar también la reseña, pero hay que tener claro que la reseña es un documento académico dado por la importancia que tiene al momento de comparar y de emitir un juicio valorativo. Vamos a ver, verdadero o falso. La reseña contiene estructura, esto es verdadero o esto es falso. ¿Ustedes cómo lo identificarían? Ciertamente, debe de contener una estructura. Recordemos que las indicaciones piden que tenga una estructura la actividad y al igual leyendo los recursos nos comenta también que debe de ser estructurada. No es solamente decir me gustó y ya, ¿no? Es decir un breve resumen acerca del contenido, que contenga las características de lo que estamos reseñando y posteriormente, pues, nuestro juicio valorativo. Muy bien. Sí, Ana Paula, sin problema. Aquí se está reflejando, pero no hay problema si pones tus respuestas en el chat. Está perfectísimo. Entonces vamos a la siguiente. Ya nuestra pregunta número 6 de 8. La reseña se caracteriza por ser, y ustedes tendrán que identificar si es sustentada, poco objetiva, extensa, objetiva, sintética, analítica, con valoración sustentada,
subjetiva, poco cuidadosa de los detalles, suele ser extensa o crítica poco entendible, se caracteriza por ser compleja. Creo que coincidimos que esta debe ser objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Por eso lleva una estructura, ¿de acuerdo? No es solamente bajo mis emociones poder decir esto me gusta, esto no. Ujú. Objetiva, sintética, analítica. Muy bien. Muy bien. Aquí leo en el chat también. Nuestra penúltima respuesta. ¿Qué es el plagio? Esto es un tema bastante delicado y es algo que debemos tener en cuenta y ser muy, muy cuidadosos. Van que está volteando acá, pero quería revisar acá en la fixadora eh, de lo que nosotros pues estamos eh, seleccionando en Internet. Y es copiar la propiedad intelectual de otros, así, tal cual como viene. ¿No? Creo que aquí en el chat también coinciden. Y lo pongo aquí en la dinámica porque nos tiene que quedar bien, bien claro que plagiar es eso, ¿no? Se pueden utilizar diversas palabras para poder abordar el tema del plagio, ¿no? Como cuidar la integridad de los trabajos y demás. Pero la idea es que nos quede claro que el hecho de copiar, pegar y poner nuestro trabajo tal cual, porque tal cual, y ver que lo hizo otro compañero y yo digo, bueno, sí, porque pues está difícil, no lo entiendo, rápido lo hago, etcétera, etcétera, etcétera. Por las razones que yo decidí hacerlo, pues finalmente estoy cayendo en este tema. Y la última pregunta es, ¿de verdadero y falso? Hay dos tipos de plagio y es lo que quería yo tocar acá, pero no avanzaba la máquina, porque en el recurso que viene de esta semana toca este tema del plagio y sí hay diferentes tipos de plagio y esto es verdadero y nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos plagiar por método y por forma, ¿ok? Esto es el copia de pegado, el autoplagio, la falsa autoría y referencia perdida o falsa. Por eso todo lo que ustedes eh, consulten en internet, pues deben ser bastante cuidadosos en lo que van a incorporar en sus actividades. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por participar. Aquí en el chat también están sus respuestas, se los agradezco mucho, mucho. Y lo siguiente es, ahorita voy aquí a compartirlo, es cómo se sintieron haciendo las actividades, qué aprendieron. Creo que hay mucho ahorita, pues están elaborándolas, unas ya están empezando a ser calificadas, pero me gustaría que me compartieran cómo se sintieron o bien qué aprendieron, ¿de acuerdo? Tal vez es un poco repetitivo en cuanto a lo del foro aprendido, pero siempre es bueno conocer sus perspectivas. En lo que ustedes van poniendo las respuestas, yo voy avanzando para que ustedes lo hagan con calma. Una de las características que tiene el relato es eh, el personaje se desenvuelve en la acción y en el conflicto, ¿ok? El personaje principal que ustedes identificaron en su relato, pues es el protagonista del que se va a hablar. El conflicto, no es que haya una pelea o un desacuerdo, sino una situación que empieza a cambiar todos los acontecimientos normales de la historia. También es una forma el relato, de la manera en que se cuenta el relato, eso será lo más esencial que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se cuenta? Por ejemplo, ustedes son más, hacen más énfasis en algo, o son más, ¿cómo decirlo?, extrovertidos, hacen la entonación adecuada para poderle darle, voy a decir como esta expresión, ese feeling, ese sentimiento a lo que se está hablando, ¿no?
Es breve, es una narración breve, como lo respondieron en las preguntas, y se refiere a una historia en concreto. Por eso no ser tan amplio, pero obviamente pues tampoco tan cortito, ¿no? Debe de tener información importante, pero sobre todo esa información importante, pues es darle un respaldo a los hechos y detalles más relevantes, ¿de acuerdo? Y surge una serie de acontecimientos que alteraron esa normalidad y esto puede ser real o irreal, así como ustedes lo pusieron en el foro. Es conciso, no es tan detallista en lo que se pone, como por ejemplo, pues en una novela, etcétera, y evita ser complejo, o sea, no deja algo que diga el lector, es que no lo entendí, como pueden ser incluso las obras literarias, ¿no? También, como en el recurso lo dice aquí, contar una historia con énfasis en los momentos decisivos. Por eso su relato oral debe tener estos momentos de señalar énfasis, ¿no? De que sean realmente, eh, que hagan voltear, que el lector voltee a escuchar, ¿no? Así como, como hacemos que está bueno el chisme y volteamos, más o menos así, ¿no? Dice aquí también comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante. Procuren que sus relatos pues sean esto, interesante, a pesar de que ya he visto o leído varias veces el Principito haciendo sus trabajos. Bueno, la forma en que tú lo hagas pues, va a ser interesante para mí. La verdad es que me sorprendió mucho el tener quien lo hizo en segunda persona y me llamó mucho la atención que lo haya decidido hacer así, ¿no? También dice aquí, evita los detalles o descripciones lentas, o sea, no es aburrido, propicia una lectura fácil. Este puede ser un buen acercamiento para la lectura, así como te hicieron, bueno, yo ya había hecho relatos, se me facilita bastante, entonces, bueno, creo que puede ser una muy buena herramienta. También dice aquí, no deja espacio para la meditación, pero sí para el asombro, y generalmente es acción, acción y acción. Y otras características ya nada más para reforzar es que tiene pocos personajes, eh, se refiere a un suceso significativo y se transmite en escena, y también una cosa muy importante que quiero resaltar aquí es que es en pasado. Los relatos no se contemplan a futuro, sino en pasado, o sea, algo que ya se suscitó, algo que ya pasó, ¿de acuerdo? Voy a empezar a leer aquí perdón, voy a abrir la ventana, en el chat tu respuesta. Bueno, Madai aquí nos puso que dentro, bueno, de las preguntas que hace ratito comenté que aprendieron y cómo se sintieron, ella nos comparte. Me gustaron las actividades, especialmente al realizar una reseña. Anteriormente no recuerdo haber redactado una reseña bien estructurada, así que aprendí mucho sobre los elementos a tener en cuenta a la hora de realizar una reseña. Muy bien, eso es importante, que ustedes al momento de hacer las actividades pues también vean que están aprendiendo y que están haciendo cosas nuevas, ¿no? Quizá como ustedes me decían, ya un resumen, yo ya lo había hecho en la secundaria, era algo que cotidianamente pues hacíamos, pero pues yo creo que el ir puliendo ese resumen también es importante, ¿no? En algunos les hacía ciertas observaciones, retroalimentando la actividad. Y ahora que tú ves que haces una reseña, dices, bueno, que es interesante porque ya le das otra vista más a algo que viste, ¿no? Y por ejemplo, si volvieras a ver una película que en ese momento te gustó y si lo vieras bajo la perspectiva de una reseña, pues, te daría otra información importante, ¿no? Y aquí nos comparten a Paula que también dice, me gustó bastante hacer la reseña de obras literarias, es algo que me apasiona sobre libros de mi agrado. La reseña sí tiene estos elementos muy importantes, nada más recuerda que la reseña que se tiene que hacer es sobre los artículos sobre la vida de Ricardo Pedro Pablo, ¿de acuerdo? No te me vayas a confundir. Ahí revisa bien la actividad para que no se te vaya a escapar ese detalle. Ah, relato, ¿ves? Ya me estaba espantando. Muy bien, acerca de tu relato. Exactamente, creo que fue bastante interesante y sobre todo hacer esta parte como
a ver si yo me dedicara a hacer esta parte de contar cuentos y demás, hasta pudiera salir algo exitoso, ¿no? Puede ser. Bueno, muchas gracias por compartir sus perspectiva y su experiencia. También, solamente para recalcar, y algo que no se les olvide en sus relatos, es que deben tener estructura. Y esa estructura, pues va al momento que haces el relato y también cuando incorporas los, los comentarios en Word. Muchos no lo están haciendo. No sé si se les esté escapando hacerlo o bien pues no lo sepan hacer, pero recuerden que hay recursos de apoyo para eso, tanto en la indicación de la actividad como lo que yo ya les he puesto. Entonces no lo olviden hacer para que quede bien ese relato, claro, esa actividad. Recordemos que en la estructura del relato tenemos una introducción donde vamos a presentar a los personajes y el contexto, tiempo y espacio donde se están desarrollando los hechos y esos acontecimientos. Por ejemplo, es muy, muy notorio en La Noche Boca Arriba. Ahí es muy, muy notorio esos detalles. Entonces, hacer la introducción, considero yo, no está tan complejo porque pues el personaje principal, en el personaje principal pues se basa toda la historia y cómo una situación desencadenó una transformación de la realidad, ¿no? También dice aquí, nudo, es el eje de la trama y muestra cómo se van desarrollando los hechos, cómo se van transformando y cómo se va a resolver. Aquí es donde aumenta la intensidad dramática. Y decir esto, por ejemplo, también vuelvo a lo mismo con La Noche Boca Arriba, ¿no? Es cuando está teniendo el sueño moteca, cuando él está viendo que sacan el corazón. Entonces, esa es la intensidad dramática, ¿no? Sería nuestro nudo, desarrollo o desenlace, como ustedes le quieran nombrar. Por último, aquí podemos ver la conclusión, es cómo se resuelve. Igual lo podemos notar muy, muy, muy bien en La Noche Boca Arriba cuando pues él está despertando, ¿no? Y se da cuenta que es un sueño o fue real, ¿no? Entonces aquí es la experiencia que él tuvo con base a lo que pasó en la introducción. Entonces, no olviden hacerlo con estos tres elementos, que quede bien, bien, bien indicado, bien desarrollado para que el relato pues tenga realmente esta funcionalidad que se está solicitando. Voy a ponerles aquí un ejemplo. Yo lo tomé de esta página, una página ay, que maneja ejemplos de diferentes maneras y creo que puede ayudarles en algún momento cuando no entiendan algo. Los relatos pueden ser de muchas cosas, ¿no? Ya hablamos de eso. Y los relatos históricos no se quedan atrás. Y por ejemplo, a mí se me hizo muy interesante el momento que pensé en un ejemplo, en tomar pues algo que tuviera que ver también con la parte académica y entre eso pues entra la historia. La historia para muchos puede ser aburrida y para otros puede ser entretenida, pero los relatos nos ayudan a poder concretizar información relevante. Y aquí yo tomé el ejemplo de la independencia de México. El autor de este relato pues le puso su propio lo bautizó con su propio nombre, así como ustedes le pusieron a cómo nombrarías tu relato, ¿no? Algunos le pusieron el príncipe aviador, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo nombrarías tu relato con base al original? Y aquí empieza la introducción, aquí empieza mencionando cuando surgen estos sucesos y los personajes involucrados y nos da pie para poder indicar el desarrollo, ¿no? Que es el cura Hidalgo trepó a las alturas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores e hizo repicar las campanas para convocar a la feligresía. Ahí ya da el punto para poder saltar a lo que será el desarrollo. Y en el desarrollo
da un dato importante como la fecha, que es algo que nosotros como mexicanos tenemos en cuenta porque lo celebramos hace poquito. Entonces lo comenta, la fecha y qué empieza a hacer el cura Hidalgo. Sin mencionar ahí su nombre en esta parte, pero lo pone acá, comienza siendo mensaje que tenía que dar ya no era de tipo religioso. Ahí ya nos comenta, ok, como un cura, está hablando de la parte política y social, pues sí. Él empieza a convocar al pueblo a alzarse en armas contra el virreinato de la Nueva España, al que acusó de haber traicionado los valores hispanos y responder a las órdenes de los franceses, que tras invadir España habían sacado del trono a Fernando VII, y en ese instante, sin que el propio Hidalgo lo supiera, se da inicio a la larga lucha por la independencia de México. Entonces, aquí está el comienzo del conflicto y aquí podemos darnos cuenta cómo ya va estructurando el relato. Ustedes saben que la historia de la independencia de México es bastante amplia, entonces concretizarlo de esta manera creo que es bastante sustancioso cuando nosotros tenemos, no sé, ¿no? Que hacer un examen o presentar alguna información, ¿no? El que sea concreto, nuestra memoria podrá retenerlo aún más. Aquí en esta parte nos dice, em, este evento conocido como el Grito de Dolores, y son algunas frases que nos va a hacer recordarlo, pues sin embargo, la punta del iceberg para el punto es revolucionario. Y entonces de igual manera maneja un lugar, maneja las personas involucradas que hasta el día de hoy nosotros conocemos como principales en la independencia y posteriormente nos vamos a la conclusión, o sea, pues cuál era el propósito, ¿no? De esto. Pues el propósito era esconderse, ¿no? Porque recuerden que pues, no se podía hablar abiertamente acerca de quererse independizar de otro país. Bueno, entonces la idea era esconderse, que hacían como eh, centros de lectura y lo que iban a hacer era formar una junta de gobierno para que saliera ese rey y aún así, pues quitarse el yugo de España y de los franceses que estaban invadiendo ahora España, ¿no? Entonces, de esta manera podemos nosotros tener en cuenta cómo hacer nuestro relato. Si se dan cuenta, es corto, pero creo que no deja fuera principales datos acerca de la independencia de México, ¿no? No lo hace tan aburrido, no lo hace, más bien no lo hace aburrido, no lo hace de una manera que sea complejo, ¿no? Por la tanta información que hay. Este es un ejemplo de ello y ahora vamos a ver lo que es la reseña, ¿de acuerdo? La reseña es muy interesante eh, porque nos va a ayudar a expresar nuestras opiniones, pero con una estructura. Dice aquí, la reseña es una extensión de 2 a 3 cuartillas, eso depende, pero lo más importante de todo es que contiene un resumen y un comentario valorativo realizado sobre un libro, un artículo o texto publicado. Ustedes lo van a hacer sobre esto, ¿no? El juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser negativo o positivo. No lo olviden. A algunos de ustedes lo olvidan en las reseñas poner la parte negativa o positiva. Sí hacen el resumen, eh, pero si no pones lo recomiendo, no lo recomiendo, lo que me parece bien, lo que me parece mal, pues entonces no sería una reseña completa, ¿de acuerdo? Tienen que ponerlo dependiendo de tu criterio, o sea, lo que a ti te parece, no, por eso las reseñas no pueden quedar iguales. Por eso lo que tú piensas no es lo mismo que ya pensó un estudiante de la generación 17. Ajá, entonces tú eres la generación 67, entonces ya pasó tiempo de eso y la forma en que tú piensas pues no va a ser similar a la de tu compañero, ¿de acuerdo? El reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, emite un juicio de valor. Será muy repetitivo escuchar esto, pero la idea es que quede bien, bien impregnado en la memoria. En algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector a hacer algo. Eso es lo importante. Algunos se lo puso en los comentarios del foro. La idea es que lo realice o no lo realice. Y si yo te estoy diciendo,
Mi recomendación es que vayas, te la vas a pasar muy bien, como yo me la pasé, pues es que también tú vayas y disfrutes de ese lugar a donde yo fui. O que le digas, no, yo no te recomiendo que vayas porque mira, está caro, está sucio, hay mucha gente, etcétera, ¿no? Pues porque le vas a evitar a esa persona que pase una mala experiencia como tú la pasaste. Ya si lo quiere hacer, pues esa es su decisión, ¿de acuerdo? Pero la idea es que tú estás intentando que esa persona lo haga o no lo haga. El siguiente punto de escribir una reseña, pues son varios pasos. El inciso A nos dice, incluye los datos de la publicación del libro y ustedes tienen que poner los datos de su reseña. Vienen ahí el nombre de los autores, cómo nombraron sus artículos y la liga. Eso no lo deben olvidar, ¿ok? Debe tener esos datos para saber dónde se tomó la información. Lo siguiente es, escribe cómo comienza y cómo termina el libro. Podrías volverte una persona reseñadora de libros. Ahorita hay muchos libros de diferentes índoles, ¿no? Por ejemplo, pues, a quien le haya gustado los literarios o los científicos, pues puede dedicarse a eso y de alguna manera hacer su blog o hacer un canal de YouTube y sería bastante beneficioso. Dice aquí, presta atención cómo empieza y cómo termina. La primera página contiene muchas claves. Esto es, por ejemplo, cuando lees un libro, ¿no? Que tiene hasta el prólogo. Dice la historia de la literatura y párrafos iniciales memorables. Cómo empieza y cómo termina una narración son las puertas de entrada y salida de la lectura. Por ejemplo, pues a mí me llama mucho la atención el primer texto que dice, Indio Guarachudo intenta ingresar al Instituto de Massachusetts. Entonces, Indio Guarachudo en México tiene una connotación un tanto eh, de discriminación, ¿no? De hacer el fuchi a alguien. En México se suele ser un tanto, ¿cómo decirlo? Discriminar a las personas por su origen indígena, ¿no? Y entonces ustedes digan, bueno, ¿por qué le habrá puesto indio guarachudo? Y ya quizá leyendo el artículo del autor, pues cambia esa perspectiva. Ustedes digan, no me parece adecuado, o sí me parece adecuado, ¿no? Cómo se conduce el autor en la lectura. Y aquí viene el añadir las frases memorables. Dime, Ana Paula, ¿qué pregunta tienes? ¿Ah? En la parte de la reseña, aquí te... ok, en tu opinión no quisiste ser grosera, ¿no? Ujú. Ah, pero sí mencionas que aparece en mi comentario. En mi opinión, dice aquí, en la parte de la reseña, en mi opinión no quise ser grosera ni nada, pero sí mencioné alguna vez la palabra indígena en mi comentario. Pero no es algo discriminatorio, no, no lo es, o sea, es parte de, la palabra indígena no es ninguna connotación negativa ni grosera, no, para nada. Eh, no, 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 no lo tomemos así, no es discriminatorio ni nada, no, no te preocupes. Es, por ejemplo, lo que nos referimos es decirle a alguien, ah, mira ese indio, ¿no? A eso me refería yo. A cuando le dicen, ay, es indio, o pareces indio, porque te da pena todo, ¿no? Entonces, como usemos la palabra, es la intención que le podamos dar, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún problema, la palabra, no te preocupes por eso. Gracias por compartir tu duda. Eso es importante, que tengan la confianza de expresar sus dudas e inquietudes. Ahora, aquí, por ejemplo, se añade frases memorables de los personajes y el autor. En los libros dice aquí verdaderas joyas. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen, los que hicieron El Principito, tienen bien identificado o aprendido
lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? La mayoría lo ponía, o, ay, no me acuerdo exactamente, pero el valor de la amistad, y, eso, ¿no? Eso que leíste y que te quedó así en tu mente, bien, bien identificado. A eso es lo que se refiere, ¿no? Que hace una reflexión, por ejemplo, eso de lo invisible es esencial a los ojos, es como decir, bueno, a ver, si yo me pongo a analizar esa frase, ¿qué querrá decir, no? La idea es que te haga sentir algo, que te mueva pues, en tu forma de pensar cotidianamente. También dice aquí, en el inciso de, identifica el carácter de los personajes. Procura identificar la personalidad, el carácter de los personajes principales y es clave en toda lectura. Por ejemplo, no sé, yo no he leído el libro de Yo antes de ti, nada más, obviamente pues, he visto la película, pero pues se trata de ella, ¿no? De la chica trabajando con el chico que está parapléjico, ¿no? Me parece. Y ahí ustedes pueden ver cómo es el carácter de ella, el carácter de él y cómo embonan, ¿no? En una situación de salud y una decisión que él toma, ¿no? Si ustedes lo han leído o lo han visto. Entonces, de eso se trata, ¿no? Qué carácter y qué personalidad tienen estos personajes principales? En este caso, ustedes tienen que, bueno, la vida es de Ricardo Pedro Pablo, ¿no? Este chico que viene de Oaxaca, cómo piensa, su mamá cómo piensa, porque también ahí es importante el papel que ejerce la mamá, la vista que ustedes están teniendo acerca de lo que, cómo ellos pensaron, ¿no? Cómo pensaba su mamá para que él saliera adelante, etcétera, ¿no? En unos textos, en novelas, textos literarios, pues también aquí habla acerca de que hay un conflicto y siempre hay un héroe y un villano, y estas dos fuerzas chocan para que se pueda empezar a desarrollar la historia, ¿no? Lo podemos ver más en las novelas. Descubre cuál es el tema de reflexión de fondo, o sea, qué nos quieren decir los autores hablando sobre la vida de este chico. eh, Tiene que ver con la realidad, tiene que ver algo que haga que se identifique con ustedes, ¿no? Yo creo que sí, por algo está escrito, y por algo ustedes lo tienen que trabajar. El inciso F dice, escribe algunos datos pertinentes del autor. Por ejemplo, pues es muy diferente ser una periodista de investigación o una periodista de un periódico, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden checar por qué escriben de manera distinta. Creo que escribe muy distinto Pedro Villacaña que Monserrat Muñoz, ¿de acuerdo? Y ahora sí, aquí va tu experiencia personal y comentario crítico. Esto es lo que te dejó la lectura, qué aprendiste, te hizo pensar, te hizo reflexionar, te hizo hacer este diálogo interno, decir, bueno, ¿qué me dejó? Y si conectaste con los autores, por eso la reseña nos ayuda mucho para decir, bueno, este libro creo que podría ser adecuado para mí, o esta película, etcétera, ¿no? La idea es que haga esa conexión contigo para poder llamar tu atención, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un ejemplo. No sé si hasta aquí haya duda antes de que se nos termine el tiempo para poder, bueno, para establecer que quede un poquito más claro la reseña, creo que es donde nos podríamos ahí, eh, pues, hacer una pausa. No hay ninguna duda, dice Madai. Y, ok. Si no, ahorita, si tienen alguna duda en lo que avanzamos, pues ya con toda confianza coméntenlo, pero ahorita no hay dudas. Entonces, se nos acaba el tiempo de la primera sesión, la voy a cortar y de manera inmediata la vuelvo a conectar, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita nos vemos para continuar con nuestra sesión, ¿de acuerdo? Entonces, voy a finalizar. Muy bien, vamos a continuar. Y listo. Algo que hay que tener en cuenta
es esto que viene en su recurso, perdón, perdón, en su recurso es volver a reiterar en esto, ¿no? Que venía también las preguntas. Síntesis, análisis y evaluación crítica. No lo olviden. Y esta puede ser positivo o negativo. Lo repito mucho porque de verdad veo en las actividades que se les olvida estos puntos. Entonces debe quedarnos bien, bien claro. Nosotros vamos a hacer una reseña con fines educativos y el propósito es demostrar que el texto en cuestión ya fue leído, revisado, ¿no? Y consultado. Y esta va a ser la evidencia de que tienes la capacidad de hacer análisis críticos. A ustedes, ya por el nivel que estamos en preparatoria, y pues, ya no es tan sencillo de que algo pase tan desapercibido, sino que así como, no sé si ustedes sean personas como que se cuestionen las cosas, no porque quieran estar en contra del mundo, no, sino porque es el pensamiento crítico normal. Algunos lo tienen mucho más en un nivel más alto, por decirlo, y otros en menos. Eso es normal, pero le es eso de, ay, sí, ¿por qué habrá escrito así? ¿Por qué habrá dicho esto? A ver, voy a investigar estas frases, estos porcentajes, estos números, a ver si son ciertos. Así como ustedes pusieron algunos que se inclinaron más por hacerlo de la inteligencia artificial, que ahorita está muy fuerte, y que algunos pues quizá tengamos el temor de que las máquinas sean, que se volteen contra nosotros y la inteligencia artificial, lejos de ayudar, pues sea algo que se vuelva en contra de nosotros, pues algunos de ustedes ponían, a ver, yo en el artículo logré entender que la inteligencia artificial viene a beneficiar, no a hacer un daño a la humanidad. Entonces ya cambia un poquito esa perspectiva acerca de la inteligencia artificial. Ese es el pensamiento crítico que hay que ir trabajando. Ahora, la reseña nos sirve para informar, o sea, eso es, por ejemplo, no sé si ha pasado que van a ir a algún lugar y pues primero checas cómo está ese lugar antes de ir, ¿no? Si está muy lejos, si está accesible en precios, qué alimentos tiene, entonces te informas. También nos ayuda a expresarnos, también nos ayuda a indicar y a conectar, como ya les mencioné. Y en las preguntas del Kahoot decía, la reseña se caracteriza por ser objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Esto quiere decir que no nos van a acomodar solamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, o sea, no vamos a decir, esto está horrible solamente porque nos fue malo, porque no nos gustó, sino que objetivamente hablando yo puedo mencionar y ya describir los puntos. No sé si alguna vez han visto esta película, siempre lo menciono, esta película de Disney que se llama Ratatouille, del ratoncito que quiere ser chef, ¿no? Y me voy a ir a la escena donde está un reseñador de lugares de comida. Ahorita ya hay muchos, ¿no? Sí, en internet como que se dedican a eso. Ah, ok, entonces ya la van identificando. Eh, de lugares, pues, digamos, de glamour, ¿no? Donde comer. Y este restaurante, pues bueno, ya estaba algo en decadencia, pero llega este ratoncito y el chico, pues, se conocen y él entiende que quiere cocinar, ¿no? Entonces empiezan a hacer platillos muy bien elaborados, etcétera, y llega este reseñador que no recuerdo su nombre y empieza a comer ese platillo, ratatouille, y lo transporta de manera inmediata a la infancia, ¿no? Eh, Él recuerda que ese día tuvo como un mal día y al momento de llegar a casa que su mamá le hace este platillo, pues se siente confortado y se siente mejor. Entonces, al momento que él come ese alimento, lo come bien, le pareció bien y empezó a notar un servicio más ágil, más rápido, la atención mucho mejor, no sé, más ordenado el restaurante, que te digo, ya estaba como en decadencia. Él empieza a generar una reseña eh, bajo su juicio valorativo, bajo su juicio con base a su experiencia, pues positiva de ese lugar. Lo que hace es atraer mayores comensales o clientes para que
volvieran a ir a ese restaurante, ¿no? Ya después te recordarán la historia, pero de eso se trata, ¿no? Con base en una experiencia, hacer una reseña. Entonces, lo que tú leas, generar una experiencia en ti, donde vas a trabajar toda esa estructura. Y para eso tenemos el siguiente ejemplo. Yo no sé si la han visto, yo honestamente no me llama mucho la atención, a pesar de haber leído la reseña, porque las historias de la princesa Diana de Gales, no sé si la ubican, pues ya como que siento que deben dejar a la pobre mujer descansar, ¿no? Entonces ya como sobreexplotar tanto la historia ya también no me parece tan, tan sano ni tan respetuoso para una persona que ya no, pues que ya no está en este mundo, ¿no? Y que no le fue tan bien. Entonces, pero se me hizo interesante la reseña como la manejo. El título de la película se llama Spencer, Lady D, aquella princesa perdida y sola. Así se llama. Ahí viene Carlos Bollero, es el director, y viene la fecha. Ujú. Esos serían algunos de nuestros datos bibliográficos. Empieza a darnos la introducción acerca de el director chileno Pablo Larraín, tan aficionado a retratar personajes. Entonces nos da una breve introducción del director. O sea, este autor empezó a investigar lo que ha trabajado este director, ¿no? Y aquí nos comenta, ¿no? Comió en espacios cerrados y demás. Retorna en Spencer, que es el apellido de soltera de la princesa Diana. Y ya nos comienza aquí a comentar, ¿no? De qué trata. Este sería nuestro resumen o su resumen del autor. Aquí también el resumen habla de la desesperación y la comprensible neurosis que le invaden, también de sus trastornos alimentarios, psíquicos y de sus problemas con el asfixiante mundo familiar que lo rodea. Recordemos que ella vivía en la realeza y puede ser reina o princesa, pues no suele ser tan sencillo. Ustedes ubicarán a Harry y Meghan Markle, ¿no? Son, que renunciaron a la corona por estas situaciones asfixiantes, ¿no? Que piden. Bueno, entonces aquí en toda esta diapositiva es la introducción, su vida, sus sentimientos, su desarrollo, ¿no? En el lugar donde vivía, sus hijos, su marido, etcétera, lo plasma aquí. En la siguiente diapositiva, en este párrafo, también nos muestra parte del desarrollo, ¿no? Lo que ella vive, con quienes convivía y cómo se sentía. Ahora, lo importante también que aquí hay que recalcar es el párrafo donde viene el juicio valorativo. Yo espero que lo noten. Lo que encuentro menos afortunado, y estas frases son importantes, lo que encuentro más afortunado, lo que encuentro menos afortunado, lo que me pareció eh, importante, lo que no me gustó, lo que me agradó. O sea, esas frases que se sugieren, las veníamos trabajando desde conectores, desde marcadores textuales, pues son frases que podemos poner aquí. Ajá. Y él hace aquí lo que encuentro menos afortunado de esto es, o sea, de la película que hace La Reina, es la repetida comparación que hace entre la tragedia de la corte de Diana de Gales y la antecesora Ana Bolena, ¿no? A la que, ay, perdón, a la que el rey Enrique VIII condenó a muerte para poder casarse con otra mujer. Ujú. En cuanto a la familia de su majestad, entonces me imagino que hay una serie de escenas que se incorporan tratando mucho de Ana Bolena cuando dices, bueno, estamos hablando de ella o está hablando de esta princesa, ¿ok? A eso vamos. Entonces, eso es lo que este reseñador no encuentra afortunado en la película. Ya después retoma, ok, eh, ya como conclusión sería este párrafo que dice, Spencer, sin ser excepcional, mantiene un tono malsano y creíble, o sea,
la actuación de la actriz es bastante real, ¿no? Para que se muestre pues su infelicidad, ¿no? También dice aquí el mérito del director, vuelve a retomar al director, aunque también de la formidable actriz que encarna a Diana es Kristen Stewart, Poseyman y Misterio. Entonces aquí ya está el resumen, perdón, la conclusión. Ustedes obviamente lo tienen que adecuar al número de renglones solicitados, ¿de acuerdo? Ya al final, pues aquí viene la bibliografía. La bibliografía ustedes se las piden en la introducción. Si nos pidieran la bibliografía, pues sería aquí, ¿no? Arribita de este párrafo de inicio. Ujú. La idea es que tenga estructura. A eso voy y por eso es este ejemplo. Vuelvo a recalcar. Aquí estamos en la introducción. Aquí tenemos desarrollo y entra el comentario valorativo. Y aquí tenemos conclusión, ¿ok? Y de esta manera, bueno, estamos elaborando en sí la reseña. ¿Tienen alguna duda en cómo elaborar su reseña? No, todo bien, perfecto. Entonces ya creo que queda un poquito más claro. Antes de que se me olvide, en el chat está el formulario de asistencia para que me ayuden a llenar, por favor. Algo muy importante que les pide el relato es la persona gramatical, o sea, el narrador. ¿No? Como tú eres el narrador de tu relato, tanto de manera escrita como de manera oral, pues tiene que haber congruencia. Pero la persona gramatical es el rasgo gramatical que se expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en un acto de habla con ese acto. ¿Qué quiere decir? Que debe ser congruente. Yo iba caminando, él iba caminando, nosotros íbamos caminando. Dice aquí también, la persona gramatical es el eje de la organización de una clase especial de palabras. Por eso debemos tener un dominio en conocer las palabras, sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, etcétera, que aunque no son una clase funcional en sentido estricto, sí son una clase de palabras que tienen sus características gramaticales específicas y sobre todo su propio campo semántico. Eso es un poquito más complicado porque, bueno, requiere más especialización por parte de lingüistas, personas que se dedican claramente a lo que son la escritura, las palabras, etcétera. ¿Ok? Pero es importante que ustedes tengan diferencia en cómo se escribe o se habla. Cuando yo estoy hablando en primera persona, que sería esto, ¿de acuerdo? La persona que se habla, yo estoy hablando. ¿No? Si les digo, ustedes coméntenme en el chat, pues yo estoy diciendo segunda persona, porque ustedes son las personas a quien yo les estoy hablando. La tercera persona es de quien se habla, el motociclista, el principito, etcétera. ¿Ok? Entonces, mucho ojo en esta parte para que eh, puedan ustedes tener en cuenta, ¿de acuerdo? No sé si haya duda en esta parte de escritura de la narración. Nos ayuda ahorita muchísimo, bueno, si nos tuviéramos una duda así repentina, bueno, buscarlo, ¿no? En el buscador, pero la idea es que ustedes tengan congruencia en cómo escriben y cómo, o sea, en el cuadro que dice que va a ser el narrador, ustedes pongan, bueno, si es primera persona, segunda persona, tercera persona y que sea congruente con el texto que van a realizar, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, rápidamente y para concluir, vamos a ver las diferencias acerca entre reseña y resumen. En mi experiencia como técnicas de estudio,
Para mí es muy favorable los cuadros comparativos. Yo les sugiero que lo vayan construyendo porque la próxima semana lo vamos a retomar para hacer la última participación en el foro de integración. Se los voy adelantando. Al igual el cuadro comparativo que ustedes están haciendo en la reseña, pues obviamente va a permitir que ustedes identifiquen más rápido el contenido principal para contestar, eh, bueno, para realizar su reseña, ¿de acuerdo? Entonces no lo dejemos a un lado. Las diferencias nos vamos a ir ubicándolas entre resumen, relato y reseña para que quede bien, bien claro. Es primero, el resumen, pues es una síntesis global de los avances de ya sea de un estudio o si estamos leyendo un texto, pues debe ser una síntesis breve y global también. Por eso, cuando ustedes lo hagan la revisión de su texto, no olvidemos dejar detalles importantes, pero tampoco se trata de entrar en esta parte en la gramática que dice aquí, como yo se los comentaba a varios, que lo platiques, no se trata de un resumen de que lo platiques, eso ya sería otra forma de trabajar el resumen. El resumen deberá ser claro en términos de la forma en que se comunica, el sentido de las ideas que se plasman en él. Las oraciones y palabras empleadas en su desarrollo deberán utilizar con rigor lógico, por eso llevan un orden, considerando su significado lingüístico, cómo está escribiendo el lector, y la relación sintáctica que guardan los vocablos que conforman las distintas partes del resumen. Por eso, reitero, no puede ser algo así como coméntalo, ajá, porque cambiaría el sentido de el autor al momento que esté haciendo el resumen. Por lo tanto, en las características del resumen debe ser preciso, no es evaluativo, es coherente y es conciso, ¿ok? En el relato, su, su estructura depende de, o más bien el tamaño del relato va haciéndose en la narrativa en que se escribe, en una orden espacio-temporal. Por eso no dice aquí que debe ser de tantas renglones, tantas palabras, tantas cuartillas, porque hay relatos muy cortos, como vemos el de la Independencia de México, hay relatos más largos, todo depende de cómo se encuentran los acontecimientos. Los relatos pueden ser de muchas maneras y radica mucho el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, pues esas palabras que pueden hacer que llame la atención, ¿no? O sea, esa intención y esa forma de contar que puede tener el relato, así como yo les comentaba la sesión anterior, esa canción. eh, Quiero relatar lo que a mí me sucedió. Entonces, la forma en que empieza a cantar la cantante, pues es la manera que nos hace voltear y decir, bueno, ¿y qué le pasó, no? ¿Qué sucedió? Eso es lo que genera la gramática. Y lo siguiente en las características, bueno, tiene tres momentos a diferencia del resumen. Tiene una introducción, un desarrollo y cierre, ¿ok? No olvidemos esta parte. Y ya solamente para concluir, en la reseña, pues se maneja un tamaño dependiendo, ¿no? De 2 a 3 cuartillas por lo regular. Esto depende mucho qué destino tenga la reseña, pero tiene un resumen y un comentario valorativo. Aquí sí podemos mencionar, eh, Pedro Villicaña nos comenta y resumimos lo que nos comenta. Monserrat Muñoz nos dice y ponemos lo que dice, ¿ok? Y resumimos, obviamente. Y tiene el comentario valorativo, lo que encuentro más afortunado, menos afortunado y demás. ¿De acuerdo? También aquí en la gramática encontramos que la reseña pues también es un texto narrativo, pero argumentativo, argumenta, o sea, está correcto, está incorrecto, está bien, está mal, ¿ok? Eh, Presenta claves de la lectura y escritura de manera objetiva, sintética, analítica, etcétera, ¿no? La idea, bueno, también es ver que sea informativa, comparativa, motivadora y demás. Yo creo que por la parte motivadora, pues está escrito, está destinada
la actividad. Sus características tiene estructura, ajá, introducción, desarrollo y cierre, y datos técnicos, que sería la bibliografía. Si no pones la bibliografía, no estamos cumpliendo al 100% con la indicación, claro, pero con la estructura de la reseña. ¿De acuerdo? Y yo sugiero que vayan trabajando esta parte del cuadro comparativo. Créanme que les va a ayudar mucho para lo que tienen que resolver la siguiente semana. Y ya solamente para cerrar esta sesión, no olviden contestar ambas encuestas. Estos formularios es importante hacerlo eh, para saber su opinión sobre el módulo y sobre una servidora, además de que les permita visualizar las actividades de la siguiente semana 4, que es nuestra semana de cierre, y que estaremos muy apresurados terminando la semana, la última semana de trabajo, y que después, bueno, vendrá los resultados finales, ¿no? Entonces, les pido por favor, no olviden hacerlo dentro de lo que hay que elaborar en este resto ya de semana, más bien ya iniciando el fin de semana, ¿no? Y bueno, está bien. Entonces, sería todo. El cierre de la plataforma es el domingo 20 ya de octubre, ya acercándonos a pues casi por concluir el mes. Y a las 23:59 se cierra la plataforma, y cualquier situación de que no les haya permitido entregar a tiempo, avísenme para poder ver las opciones en cuestión de la extensión de entrega. ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues sería todo. Ya terminamos nuestra sesión. eh, y cualquier duda, escríbanme. Estoy ahorita en la plataforma. Voy a empezar calificando lo que me falta. Y en un ratito más se sube la grabación a YouTube, y dejaré la liga en la pizarra de sesiones. ¿De acuerdo? Entonces, cuídense mucho. Gracias por haber ingresado. Que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho, mucho. Que les vaya muy bien. Y buenas noches. Hasta luego. Bonita noche. Gracias.